Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te estaré comentando sobre el tema del aniversario, pero con Dios. Así como nosotros celebramos aniversario con nuestra pareja, pues yo celebro aniversario también con mi Padre Celestial. Y mira lo que me compré. También te estaré contando sobre mi testimonio en mini resumen. Para empezar, cuando cumplimos aniversario con una pareja, entonces le compramos algo especial, así súper bonito y estamos emocionados, pues hacemos algo muy especial. Entonces, con el tema de Dios, cuando el pasado 20 de octubre del presente año 2025 he cumplido un año, mi primer año de muchos que se me vienen en los caminos del Señor, lo cual no ha sido muy fácil, pero ha sido lleno de bendición y es algo hermoso, maravilloso. Entonces, para festejar, pues me mandé a pedir este anillo de mariposa, y no solamente un simple anillo, sino es que significa algo especial. Es ajustable, es lo bueno, y esa pulsera también de mariposa. Y en la parte de acá atrás tiene como que esa cosita, acá también tiene una mariposa y un corazoncito colgante. Entonces, no es porque sí, nada más me compré de forma de mariposa ya, sino es que tiene un significado, y el significado es que es de la Biblia también. La mariposa, antes de ser mariposa, está como oruga. Primero está en huevecito, luego en larvita, en una oruguita, después está en su capullo y luego sale recién en mariposa. Es un proceso el que lleva, es una etapa de transformación también. Entonces, en el ámbito espiritual nos pasa lo mismo. Nosotros pasamos por etapas, por momentos, Dios está ahí que obra en nosotros, que nos moldea. Entonces, esa es una etapa. Así como la oruga es paciente para convertirse en mariposa, entonces nosotros también debemos ser pacientes en las cosas del Señor y esperar en Él confiadamente, como lo hacen los animalitos. También otra cosa es la transformación. De oruga a mariposa es una transformación. Entonces nosotros también somos transformados por Dios por medio del Espíritu Santo, y es que es algo divino que he aprendido ahora último. También significa el significado de mariposa, que antes nosotros éramos viejas criaturas. La oruga era vieja criatura, pero a convertirse en mariposa es nueva criatura. Es igual en nosotros. También ya somos nuevas criaturas, porque como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es que si antes, no sé, hiciste un millón de cosas malas, no significa que Dios no te va a perdonar. Sin embargo, cuando tú te conviertes a Dios, Dios te perdona todos los pecados. Todos los pecados son perdonados menos el blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, puedes pedirle perdón sincero a Dios a pesar de todo lo que hayas hecho, pero cuando estás con Dios, Dios se renueva, Dios se olvida de nuestros pecados, Dios nos transforma, y es que es algo muy hermoso. Entonces, ese es el significado de la mariposa, por lo que me compré, porque me hace acordar a todas esas cosas que yo les he dicho. Y también algo súper importante es que en la Biblia habla sobre los animales, sobre que si Dios alimenta a las aves del cielo, a los animales, y los animales pues no son de los que van y cosechan y recogen sus frutos, no. Esos somos nosotros. Los animales, sin embargo, Dios los alimenta día a día. Entonces, su naturaleza es así, no buscan comida, sino es que Dios le da la comida. Entonces, nosotros también debemos ser así, dejarnos de preocuparnos por tantas cosas, dejarnos el afán y observar a los animales como son. Entonces, tener nosotros también esa confianza, dejar ese afán y depender completamente al 100% de Dios. Entonces, es por ahí también de la figura de la mariposa, y es que por eso dije que no era un simple símbolo de mariposa y ya, sino es que esta mariposa del anillo y de la pulsera me hacen acordar a todo lo que les dije, y es un regalo especial que me hice, bueno, por estar en el primer año del Señor, para tenerlo como recordatorio y recordar todo lo que pues les he dicho, y que tengo que ser paciente en las cosas del Señor y bueno, todo eso. Así que te invito a que abras tu corazón a Dios, y Dios de verdad es que te va a transformar de una manera increíble, y de verdad es que van a venir muchas bendiciones a tu vida va a ser transformada. Si tienes alguna enfermedad o algo, lo puedes poner en oración en las manos del Señor, porque como dice la Biblia, que tenemos que orar, tenemos que pedir el de las cosas que tenemos necesidades, pero también hay que ser agradecidos. Y entonces ahora viene mi mini testimonio. Bueno, yo nací en cuna cristiana, yo era, ya saben, la típica chica, la niñita que iba a la escuela dominical con sus papás a la iglesia los domingos y todas esas cosas. Así estuve aproximadamente hasta los 13 o 14 años. En esa etapa de mi adolescencia, más o menos de los 12, creo que duré como 2 o 3 años, yendo a una célula de jóvenes. Entonces,
mis papás estaban juntos aquí en la casa con mi hermano y a mí pues me decía mi papá que vaya a la célula. La célula no es como la iglesia, la célula es como una casa donde se reúnen varios jóvenes de ciertas edades y hay una cabeza que se llama líder, obviamente, que mayormente le llamamos hermana o hermano, para que nos hable de la palabra de Dios. Entonces era súper bonito y todo eso. Y bueno, ya saben, es distinto a que el papá le diga al hijo, anda a la célula, anda a la iglesia, a que uno mismo le nazca y sin necesidad que nadie le diga, entonces va por cuenta propia a la célula, a la iglesia, etcétera. Entonces, en ese entonces yo, pues, bueno, mi papá me mandaba y yo iba contenta, pues, ¿no? A veces no quería ir, pero tenía que ir porque me lo decían. Y me llegué a bautizar a, si no me equivoco, a los 13 o 14 años. Y entonces yo cuando salí de mi retiro cristiano donde me bauticé fue una experiencia inolvidable, increíble. Yo salí enamorada, mis ojos brillaban, y me decían, tú estás enamorada, pero no sabían que era de Dios. Entonces es una etapa muy linda de mi vida que nunca la voy a poder olvidar. Hasta en ese entonces yo estaba en el camino del Señor, pero luego entonces a la edad ya de los 15 años ya no asistía a la célula y pasaron un montón de cosas. Yo me fui apartando poco a poco de los caminos del Señor sin darme cuenta. Y así viví, si no me equivoco, desde los 15 años hasta la edad de los 23 años. Pasaron 9 años que estuve en el mundo y es algo de lo que, wow, no quisiera volverlo a repetir nunca más. No es que no lo pueda borrar de mi cabeza porque esto siempre va a estar, pero algo sí que me sirve de testimonio para poder comentar ahora. Y es que en ese tiempo yo, ya cuando era mayor de edad, comencé a vivir sola, a trabajar. Entonces, ¿saben? Cuando uno vive sola, hace lo que quiere. Y ahí es cuando yo confundí lo que era libertad con libertinaje. Por eso en la palabra de Dios también nos dice que nosotros también tenemos el libre albedrío y que también donde está el espíritu ahí hay libertad. Pero no hay que confundir libertad con libertinaje. Eso es muy importante. Entonces, yo tenía libertinaje y comencé a ir a fiestas, discotecas, a tomar y bueno, saben todas esas cosas que le desagradan a Dios. Y saben que ahora me pongo a pensar y digo, ¿cómo perdí mi tiempo, mi dinero sobre todo? Perdí mis años de vida, no me sacó nada de bueno, es más, en vez de sumarme a mi vida, me restaban. Y aparte tenía mucho que ver las amistades que tenía en ese entonces. Y es algo que ahora los jóvenes buscan bastante de esos placeres que le dan al mundo momentáneos, pero la verdad es que estar en la palabra de Dios es mucho mejor que estar yendo de fiesta en fiesta. Y agradar al Señor es algo increíble. Es como cuando nosotros le hacemos caso a nuestro papá terrenal cuando nos dice no vayas por aquí porque te va a ir mal, entonces la palabra de Dios es así con nosotros, nos dice en su palabra, nos dice ciertas cosas para evitar nosotros pasar por malos momentos o por cosas que puedan ser tan niñas para nosotros. Sin embargo, pues no lo entienden así a veces. Y entonces yo estuve en esa época de mi edad, bueno, hasta los 23 años, no, sí, hasta los 23 años, eh, a inicios, hasta más o menos el mes de marzo del año pasado, del 2024, ahí tenía 23 años. Hasta que me fui de Lima, me fui a otro departamento, estuve estudiando un tiempo, pero sin embargo por no poner la mira en las cosas de Dios, no consultar leer sobre mi carrera, terminé desistiendo de la carrera que estaba estudiando, me regresé de nuevo a Lima y empecé de nuevo desde cero. Y sí, fue una pérdida de tiempo, pero me queda como lección porque yo no le consulté a Dios ni nada, hice mi propia voluntad, hice lo que yo quería, así que eso está súper mal. En ese entonces yo tenía, bueno, cuando yo estaba viviendo sola tenía muchos problemas, o sea, me gustaba mucho tomar, lo cual está muy malo. Y entonces yo no quería saber como que nada de Dios y cosas así, pero hay algo que es increíble que a pesar que yo estaba así, yo sentía como que Dios me llamaba y me decía, no hagas esto, o me aparecían videos sobre temas de Dios, y yo como que, ¿soy en serio cada rato? Y tenía que deslizar y deslizar la pantalla, pero aún así me seguían saliendo.
Entonces había un remordimiento, algo en mi corazón que me decía, estás haciendo mal, pero yo no le hacía caso. Yo le hacía más caso a mi carne, eso es lo mal. Entonces nos quedamos en la parte en que yo regresé de donde yo estaba estudiando acá en Lima, y después con mi ahora esposo, me casé el año pasado. Bueno, en ese entonces yo ya estaba tranquila porque ya me comencé a regresar a vivir con mi mamá. Saben, cuando viven con los papás hay reglas, entonces ya no salía a fiestas ni tomaba nada, y eso fue de gran ayuda. Es como que para comenzar un poco a dejar todas las cosas malas, ¿entienden? Pero sin embargo sentía como que mi carne me decía, anda, toma, no sé, escápate o algo. Entonces después dejé todo de lado poco a poco. Pero no fue porque yo quería, sino fue porque estaba en la casa de mis papás. Y después en octubre me casé. Me casé el 5 de octubre del año pasado, 2024. Fue algo maravilloso. Y entonces me acuerdo que una chica de mi promoción de colegio, que es hermana en Cristo, su mamá es líder de jóvenes en la iglesia donde ahora asisto. Ella me dijo, se llama Erika, me dijo que vaya a la iglesia. Me estaba invitando, me había invitado como 3, 4 veces y no le hacía caso. Pero esto ya era cuando yo estaba casada y antes que me case, ¿no? Entonces, cuando yo estaba casada me dijo de nuevo por última vez, y yo le dije, ya, bueno, está bien. Y entonces iba a ir, pero resulta que mi esposo, iba a ir con mi esposo, pero mi esposo no sé qué había pasado, no pudimos asistir. Entonces corrimos a una semana después para ir, y fuimos. Y ¿saben qué? Es que Dios te habla de diversas formas, y una de ellas fue que ese día, ese fin de semana que fuimos a la iglesia, justo tocaron sobre, hay una parábola donde dicen del sembrador que va a sembrar primero siembra como que en piedra, algo así dice, luego dice que siembra en otra parte, pero que al final recién siembra en buena tierra. Entonces tocaron esa parábola, justamente, que me cayó directamente el corazón. Es ahí cuando ese día, el 20 de octubre, que fue 2024, me reconcilié con Dios, porque esa palabra llegó directamente a mi corazón, que en resumen significaba el mensaje de esa noche, que Dios nos da su palabra, pero nosotros tenemos que guardarla, tenemos que retenerla, y tenemos que dar frutos, tenemos que estar conscientes en que estamos en los caminos del Señor, que no es un juego. Entonces, muchas cosas más nos dijeron, pero eso me cayó el corazón, y yo ese día me reconcilié con Dios, hice mi oración de reconciliación, mi esposo hizo su oración para aceptar a Jesús como su Señor y único Salvador. Entonces desde ese día cambió todo. Ese día tenía hambre espiritual, veía videos, veía prédicas, estaba leyendo mucho la palabra, y fue una experiencia muy, pero muy bonita. Y bueno, Dios me sanó también bueno, muy aparte que me sanó de la gastritis, también me sanó del tema que tenía con los tragos, del tema que tenía con ganas de ir a fiestas, a discotecas, cosas así. Mi esposo, bueno, él no es y no era tampoco de salir así a fiestas ni nada de eso, pero yo sí. Pero bueno, eso era cuando yo estaba soltera. Entonces a mí Dios me arrancó esos deseos de mi corazón, porque yo también se los pedí, porque yo quería agradarle a Dios, porque yo ya sabía cómo eran los caminos del Señor, pero esa vez yo quería ir en serio, pero por mi propia cuenta, porque ahí nadie me dijo. Entonces, entonces Dios me sanó muchísimo de eso, me sigue sanando aún de muchas cosas, tanto también sentimentales como rencor, esas cosas que no tenemos que tener en nuestro corazón. Dios sigue transformando, Dios me sigue cuidando, Dios me sigue ahí moldeando, y a veces a nosotros no nos gusta, no sé, pasar por ciertas etapas. Sin embargo, para Dios sí son necesarias, porque si no, ¿cómo vamos a sanar? Entonces desde ese día me reconcilié con Dios, y he estado firme, a veces todo así como tambaleándome en los caminos del Señor, pero ahí voy, porque entendí que es mucho mejor buscar las cosas del cielo, hacer tesoros en el cielo, buscar a Dios, alcanzar la salvación, tener la vida eterna, que todo lo contrario. Porque si hacemos tesoros, riquezas acá en la tierra, al fin y al cabo cuando nos muramos, eso no va a servir de nada. Y quizás sí podemos vivir cómodamente, pero pierdes la salvación, y al final te vas
a la condenación eterna, no a la vida eterna. A mí no me gustaría pasar mi vida eterna en un lugar de fuego horrible. Sin embargo, quiero pasar mi eternidad en la presencia de Dios. Y es algo increíble y estoy muy emocionada porque ese primer año ha sido de bendición, mucho aprendizaje. Sí, había muchos problemas, aflicciones, para los cuales son necesarios también, porque también así lo dice la Biblia. Me ayuda a fortalecer la fe y de verdad es que eso lo puedo recomendar. Busca a Dios. Dios te va a sanar, te va a sacar de las cosas que crees que son imposibles, así como a mí. Mi carne me pedía de verdad tomar, fumar, cosas así, pero yo sabía bueno, cuando yo conocía a Dios, cuando me reconcilié con Dios, mi carne quería eso, pero yo sabía que eso eran pensamientos que el enemigo me ponía. Sin embargo, yo dije, no, con la ayuda de Dios yo voy a salir adelante, y es así como Dios me terminó curando. Ahora, hoy en día, no quiero tomar, es más, hasta asco le ha agarrado el trago, y para mí mucho mejor. Entonces, es algo muy bonito que te quería compartir y espero que hayas podido verla todo el video. Y bueno, eso sería todo. Estaré subiendo más videos próximamente. Bendiciones.